Muchas personas piensan que Jesucristo nada más fue un humano. Piensan nada más que tal vez Jesucristo fue un profeta, un buen profeta. Piensan que Jesucristo fue un buen enseñador. Muchos a veces hasta lo miran como un buen filósofo, porque la palabra de Dios nos muestra cómo vivir una vida buena, una vida que le agrada a Dios. Y eso es lo que busca la filosofía. Y aquí lo que vamos a ver es que Juan el Bautista aparece ahorita en el escenario de la vida de Jesús, y él viene y él sabía algo que muchos no sabían. Y él viene y vamos a aprender de la experiencia de Juan, que él tuvo con Jesús y tuvo con Dios, y él nos da la llave para poder entender parte de este proceso, de cómo conocer a Jesús como el Hijo de Dios. Juan tenía muy claro quién era él y quién no era él. Vamos a ver que nuestra identidad tiene mucho que ver cómo nos relacionamos con Dios. Vamos a ver que lo que usted piensa y lo que usted considere de Jesús tiene mucho que ver con quién es Jesús. Entonces vamos a leer todos juntos, hermanos. Si pueden abrir sus Biblias o pueden leer aquí Juan 1 y vamos a leer del 19 al 34. Juan capítulo 1 del 19 al 34. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y empieza así. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarles: ¿quién eres tú? Esta pregunta le estaban haciendo a Juan. Y Juan confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo les dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice Juan, pero para que él, Jesús, fuera manifestado a Israel. Por eso yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es aquel que bautiza en el Espíritu Santo. Yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahí tenemos el testimonio de Juan, y termina con esta frase diciendo: yo le he visto y yo he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Aquí tenemos básicamente tres personajes. Tenemos a Jesús, tenemos a Juan el Bautista, y el otro personaje es un grupo de personajes que al principio tenemos a los judíos que enviaron sacerdotes y levitas. Juan el Bautista estaba bautizando, él era el predicador. Él era muy famoso en ese tiempo. Era tan famoso que dice otras partes de la Biblia que mucha gente venía a él para ser bautizados, y él bautizaba en el río Jordán. Y cuando los judíos oyeron que había un hombre que andaba bautizando, ellos querían indagar, querían saber: ¿quién es este que anda bautizando ahí? Ellos vinieron y enviaron a dos grupos de personas, a sacerdotes y levitas. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran
los pastores, por así decir. Pero ellos estaban interesados en Juan por algo muy importante. Ellos querían saber por qué Juan andaba practicando un ritual con agua que ellos no conocían o no sabían o no entendían. Sabían del bautismo, pero algo raro. Y Juan andaba bautizando. Es un acto ceremonial de limpieza. Ellos querían saber por qué lo hacía, pero también tenían otra duda. Ellos querían saber quién era él. Y por las preguntas que ustedes ya vieron, vamos a ver y estudiar qué era realmente lo que ellos querían saber de Juan. Había otro grupo, los levitas. Estos levitas, muchos piensan que eran sacerdotes. No, los levitas eran también parte de donde venían los sacerdotes. Por eso dice aquí sacerdotes y levitas. Los levitas eran los policías y los encargados de la alabanza en el templo. O sea que mataron a los sacerdotes con unos policías, ¿no? Por si había problemas. Y esto es lo que miramos acá. Y cuando llega le preguntan, ¿no? ¿Quién eres tú? Dice, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Vamos a explicar quiénes son estas tres personas. Él niega todo eso. Dice, yo no soy, pero en medio de ustedes hay uno que es muy especial. Y este es el contexto en que sucede esta conversación. Entonces, la pregunta para nosotros esta mañana es lo siguiente. Acabamos de ver aquí que para Juan el Bautista, él tenía muy claro que Jesucristo era el Hijo de Dios. Por eso dice en el 34, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿No? Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo podemos nosotros conocer a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Cómo lo podemos conocer? Para poder responder esta pregunta necesitamos ver dos cosas. La primera es, ¿quién es usted? Tiene que ver con su identidad. ¿Quién es usted? La segunda es, ¿quién es Jesús? ¿Quién piensa usted que es Jesús? ¿Quién es usted? Juan el Bautista fue uno de los muy pocos que pudo reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Y aprenderemos que eso fue así porque Juan el Bautista sabía quién era él mismo. No se confundió lo que él hacía, no confundió su oficina de ser predicador o de conocer de las cosas de Dios con quién era Jesús. Y el segundo punto, ¿quién es Jesús? Otra razón por la cual Juan el Bautista conoció a Jesús era porque él sabía quién era Jesús. Entonces el primer punto, hermanos, si usted desea saber que Jesús es el Hijo de Dios, usted tiene que saber quién es usted primero. Usted tiene que saber quién es usted primero. Para poder conocer y saber que Jesús es el Hijo de Dios, usted necesita entender quién es usted. Muchas veces los que nos limita a conocer a Jesús como el Hijo de Dios son tres cosas. Una es que tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos. Otra es que nosotros pensamos que podemos mediar entre Dios y los hombres, que nosotros somos los que reconciliamos a Dios con los hijos de Dios. Otra cosa que nos limita a conocer a Jesús es el pensar que Jesús hablaba como nosotros hablábamos, que nosotros somos la palabra de Dios. Jesús era y es la única persona que ha hablado y representado a Dios 100%. Juan el Bautista conocía su propia identidad. Juan sabía quién no era él. Mire lo que dice aquí en el versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. El pueblo de Israel, los judíos estaban esperando al Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Cristo era el ungido de Dios. El Cristo era el que se había prometido desde Génesis 3:15 que iba a rescatar al pueblo judío de Dios.
Fíjense, si estos levitas, estos sacerdotes fueron enviados por los judíos, que eran los miembros del Sanedrín, fueron enviados por los más altos, a averiguar. Obviamente le habían preguntado que si él era el Mesías, si él era el Cristo, y él dijo: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Él estaba dando cuenta quién no era él, porque ellos andaban buscando al prometido de Dios, al ungido de Dios, al Mesías. Juan no era el salvador de nadie. Esta palabra Cristo quiere decir ungido. Esta palabra era el ungido de Dios, el que Dios iba a seleccionar para poder salvar a la humanidad de su pecado. Cuando nosotros tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos, entonces pensamos que nuestros consejos y nuestras palabras pueden salvar a otras personas. Cuando usted sabe esto, que usted no es el Salvador, pero que Jesús sí lo es, esto le permitirá saber quién es Él. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy en día? Que el que salva es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros lo que hacemos es compartimos el Evangelio, oramos por ellos, pero al final del día, el que va a abrir los ojos de las personas, quien salva, es Cristo. Juan también sabía que él no era el mediador entre Dios y los humanos. Aquí tenemos una pregunta: ¿eres tú Elías? ¿Quién era Elías? ¿Quién era Elías? Y vamos y van a ver Malaquías 4:5, lo vamos a poner acá. Malaquías 4:5. Aquí sabemos quién era Elías. Y dice Malaquías 4:5: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. ¿Quién era el Señor? Jesucristo, cuando iba a venir. Tú decías, si no es el Cristo, de repente es el profeta Elías que viene antes de Cristo, del día del Señor. Día grande y terrible, dice. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. El ministerio del profeta Elías era de reconciliar el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Era una reconciliación de la humanidad, no solo entre padres y hijos, sino que entre Dios Padre y sus hijos. Ese era el ministerio. Y Juan sabía que él no era Elías. Cuando nosotros no sabemos que no somos los mediadores entre Dios y los humanos, entonces nosotros conoceremos a Jesús como Hijo de Dios. Jesús es el único mediador. Por eso cuando nosotros compartimos el Evangelio con otra persona, ¿a quién apuntamos? A Jesús. Jesús es el que se encarga de reconciliar no solo su corazón, sino el corazón de otros. Cuando usted les habla a ellos, Jesús es el único mediador. No hay otra persona, no somos nosotros. Juan el Bautista tampoco lo era, por eso dijo, yo no soy Elías. Juan también sabía que él no era la voz propia de Dios. Aquí tenemos que habla sobre el profeta. ¿Quién es el profeta? Vamos a ir a Deuteronomio 18:18. Ahí van a ver lo que dice sobre el profeta. Se hizo una profecía que Dios les iba a dar un profeta como Moisés, en los tiempos de Moisés. Y ellos estaban esperando a este profeta. Y dice aquí 18, un profeta como tú, como Moisés, levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Entonces, aquí tenemos que iba a venir una persona, el profeta, no dice un profeta, dice el profeta, refiriéndose a Jesús, que él iba a hablar toda palabra que le daba a Dios, que él iba a ser, como vimos en Juan 1:1, que él era la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos un mensaje de Dios, pero no somos la voz propia de Dios.
Nosotros tenemos que usar la Biblia para compartir el Evangelio con otras personas, porque ahí encontramos la voz de Dios en la Biblia, y más que todo en este contexto, en la vida de Jesús. Jesús es la palabra de Dios y Él habló perfectamente todo lo que necesitamos saber de Dios. Entonces ahí usted ahorita está aprendiendo de quién es Jesús, de todo esto que se esperaba, ¿no? Juan sabía también, él sabía no solo lo que él era, pero él sabía quién era él. Y en el 23 podemos leer y dice, y él dijo, cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él no dijo, yo no soy nadie, no, un momento, yo soy una voz. Yo tengo un rol en las cosas de Dios. Él conocía su lugar. Juan el Bautista era una voz del que clama en medio de la vida dura, de la lucha dura. La voz del que clama. Él no era la voz. La voz de Jesús iba clamando adelante del ministerio de Jesús para que las personas se arrepintieran. La voz era Jesús y él nada más era la voz del que clamaba, el que clamaba en medio de la vida dura, la vida en el desierto. Y esta vida dura, y lo que la voz anunciaba era que la lucha ha terminado. La lucha del hombre, de la humanidad ha terminado. Miren lo que dice Isaías 41 al 2. Quiero que lean esto junto. Aquí va a aparecer Isaías 41 al 2. Y aquí él está diciendo, Juan el Bautista, ¿quién es él? Y está viendo que de su tiempo había sido profetizado. Y dice aquí, consolad, consolad a mi pueblo. Este era el ministerio de Juan. Consolad, consolad a mi pueblo. Dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Hablad al corazón de Jerusalén, a los judíos. Y decirles a voces que su lucha ha terminado. Que su lucha ha terminado. Que su iniquidad ha sido quitada. Que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. ¡Qué cosa tan tremenda! Esto había sido anunciado, que Juan el Bautista era el que iba a venir para consolar al pueblo de Israel, para preparar el corazón del pueblo de Israel, anunciando que la lucha contra el pecado había terminado. Y que esas personas que habían pecado, en vez de recibir el doble por su pecado, iban a recibir el doble de la gracia de Dios. Donde el pecado abunda, más abunda la gracia de Dios. Qué cosa tan tremenda. Les contesta a esto saber que ese era el ministerio de Juan, y eso era lo que se estaba anunciando en esos tiempos. Y se sigue anunciando ahora en la vida de nosotros. Juan el Bautista era una voz, dice, yo soy la voz del que clama. El que clamaba era Jesús, y Juan era la voz de Jesús para preparar los corazones de los hombres. Cuando usted anuncia el mensaje, ahora nosotros somos llamados para preparar el corazón de los humanos. Cuando usted anda anunciando el mensaje del Evangelio, es el Espíritu Santo que va a obrar y va a abrir los ojos. Pero nosotros tenemos una función en el reino de Dios. Tenemos que anunciar. Y tenemos que decir, ¿por qué siguen ustedes sufriendo bajo la esclavitud del pecado? Ya ha sido anunciado que hay buenas nuevas, que todo ha sido perdonado, que Dios los quiere consolar. Eso es lo que hacemos nosotros. Anunciamos las buenas nuevas. Consolar, consolar a mi pueblo. Esa función que tenía Juan el Bautista ahora está con nosotros. Allá afuera hay un montón de personas que no conocen a Cristo y necesitan ser consolados, y necesitan escuchar que aunque hayan sido pecadores, que el Dios, el creador de los cielos y la tierra,
está deseoso y listo para perdonarlos. Pero es que yo no voy a ir a Dios, no puedo ir a Dios. Si usted conociera todo lo que ha pecado, va a recibir una doble porción de gracia. No hay nada que el amor de Dios no pueda perdonar. Esa es una parte de nuestras funciones, hermano. Otra cosa que Juan el Bautista sabía quién era él, era que era una voz que enderezaba el camino del Señor. Él dice ahí, enderezad el camino del Señor, clamando por arrepentimiento. Mire lo que dice Isaías 40 del 3 al 5. Lo vamos a ver aquí, Isaías 40 del 3 al 5. Esto es lo que dice. Una voz clama, preparad en el desierto el camino del Señor. El desierto es un lugar seco, no hay vida. Hay vida, pero muy poca. Es un lugar muy difícil de vivir. Y aquí está diciendo que en la vida del hombre es una vida muy dificultosa. Y Dios viene y le dice que proclamara, preparar en el desierto el camino al Señor. El camino del Señor era que Jesucristo venía con las buenas nuevas y Él iba a hacer algo muy especial por los humanos. Allanar, dice, allanar en la soledad calzada para nuestro Dios, hacer un camino en esas tristezas, hacer un camino en esas personas que se sientan que ya no valen nada, que ellos están desesperados. Y dice, todo valle sea elevado. Esto me encanta escuchar. Todo valle sea elevado. Esto es una metáfora, hermanos. Esto habla que el valle es lo más profundo de una región, ¿no? Lo más bajo. Que las personas que eran los ceros espirituales, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Aquellos que dicen, yo ya no aguanto, yo ya no puedo, ya estoy cansado de la vida, están en ese valle, ya no sé qué hacer. Y lo que estaba haciendo Juan era anunciando de que iba a venir alguien que los iba a sacar de ese valle y los iba a levantar. Pues todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Eso habla de nuestro orgullo, que cuando nosotros estamos arriba y pensamos que no necesitamos de Dios, que también Dios nos iba a bajar para que nosotros pudiéramos ver realmente quiénes somos. Por eso es importante saber quién es usted. ¿Es usted un valle o es usted un collado, algo elevado, que no necesita de Dios? Pero si Dios tiene la mira en usted, aunque esté un poquito elevado, por amor a usted y a su hijo, Dios nos va a bajar un poco. Y de aquí todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escambroso y lo abrupto ancho valle. Habla de preparar el corazón de las personas, porque atrás de Juan el Bautista venía alguien muy especial. Entonces será revelada la gloria de Dios. Iba a venir alguien que iba a revelar cómo era Dios. Y toda carne a una la verá. Toda carne iba a ver a esta persona especial, pues la boca del Señor ha hablado. Y Juan el Bautista sabía que ese era su ministerio. Si nosotros no escuchamos o no le decimos a otros que tienen que arrepentirse de sus pecados, entonces no van a conocer a Jesús. Juan el Bautista, como algunos de ustedes saben, él venía bautizando con el bautismo del arrepentimiento. Él andaba aplanando a los que se consideraban muy grandes, y vamos a ver en el futuro cómo los hacía él, bajándolos, para que se humillaran, para que pudieran ver quién es Dios. Cuando hay mucha arrogancia en nosotros, es difícil poder ver a Dios. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que no tienen esperanza, los que están abandonados, los que nadie quiere, que la sociedad los ve y los desplaza. Esos son los bendecidos. Y esos son los que Juan andaba buscando para levantar y decirle, no importa cuánto has pecado, si tú tienes una necesidad, si tú quieres salir de eso y quieres ver quién es Dios y qué tanto te ama, esto es para ti. El que viene detrás de mí, Él te va a ayudar. Entonces, hermanos, hemos aprendido que si usted desea saber que Jesús es el Hijo de Dios, que usted tiene que saber quién es usted.
¿Es usted un collado? ¿Un monte elevado? ¿O es usted un valle? Si ustedes, ahora vamos a aprender que si usted desea saber que Jesús es el Hijo de Dios, usted tiene que tener una opinión de quién es Jesús. Si alguien le pregunta a usted va en la calle o está en su trabajo o va en el bus o está con un amigo tomando café, una amiga, un familiar, y le preguntan a usted, ¿qué? Le preguntan a usted, ¿quién es Jesús para usted? ¿Qué le respondería usted a esa persona? ¿Qué le diría? ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús para ti? Para ti. ¿Qué significa? Juan el Bautista sabía quién era Jesús. No solo quién era Jesús para él, pero más importante, quién era Jesús para Dios. Porque Dios es el único que sabe realmente quién es Jesús, ¿verdad? Él sabe quién es su Hijo. Y aquí vamos a ver que viene Dios y a través de revelación le empieza a enseñar y decir quién es Jesús. Juan el Bautista sabía que Jesús era lo más valioso para Dios. Lo más valioso para Dios. Era digno de ser honrado. Mira lo que dice aquí el versículo 26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno. Hay uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Pueda que usted piense que desatar la correa de un zapato, digamos ahora, ¿no? Pero para poder entender esto, tenemos que entender qué significaba desatar la correa de una sandalia en esos tiempos. ¿Quién era la persona que hacía eso? Había una persona en las casas asignada a hacer, no en todas las casas, pero en la mayoría, asignada a hacer ese trabajo. Y era un trabajo que era el peor trabajo que usted se podía imaginar en la vida de esos tiempos. En las casas a veces habían esclavos, y en esos esclavos habían esclavos que hacían esto, pero el esclavo más bajo era el que tenía encargado, el oficio de él era que cuando una persona venía en el desierto caminando con sus sandalias son de cuero, ¿verdad? Y están abiertas y su piel está expuesta a la luz del sol, está expuesta al polvo, y no habían buses, no habían carreteras, bueno, habían tal vez caminos, pero no habían autos, no habían motocicletas, no habían bicicletas, ¿no? Esos pies se llenaban de sudor, esos pies tal vez no huelían mal. Entonces, cuando ellos entraban, estas personas entraban, el esclavo de menos estatura, de importancia, venía y sacaba agua y tenía que lavarles los pies a esta persona. Pero antes de lavarle los pies, tenía que desatarle la sandalia y después lavarle los pies. Juan aquí no está diciendo que él no era digno de lavarle los pies a esta persona, Jesús, sino que no era ni digno de desatarle la correa, que era el primer paso para poder lavarle los pies. Nos habla mucho de quién era Juan, ¿verdad? Dice Juan: yo bautizaba en agua, él bautizaba con agua, pero Jesús con el Espíritu Santo, como hemos leído antes. Él sabía que era una persona muy especial para Dios. Su bautismo era de agua, pero sabía que Jesús venía bautizando con algo mucho más grande que el agua, con el Espíritu de Dios, que ahora ese Espíritu puede morar adentro de aquellos que creen en Él. Pero entre vosotros está uno quien no conocéis. Este uno era Jesús. Aunque ellos lo habían visto, pero ellos no sabían que Jesús era alguien muy especial. Y esto es lo lindo de Jesús, hermanos. Usted está oyendo ahorita hablar de Jesús. Tal vez usted ha oído un poquito y dice:
realmente no me interesa mucho. No sé, mejor me pongo a hacer otra cosa. No voy a poner atención. Aunque Él estaba entre ellos, ellos no sabían quién era Jesús. Esta mañana Jesús está aquí. Pero hay algunos que no saben quién es Jesús. Pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Puede que usted sepa de Jesús, pero eso no es lo mismo que conocerlo. Yo sepo de aquella persona que vaya, pero no la conozco. Eso no es suficiente para ser salvo. Conocer a Jesús no lo salva. Saber de Jesús no lo salva. Perdón, tiene que conocerlo. Como les he dicho antes, Satanás y sus demonios saben quién es Jesús y lo conocen muy bien, pero ellos no se someten a lo que Dios pide, que crean en su Hijo como el único pago. Y dice aquí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esta palabra digno nos habla que Jesús era una persona de mucho valor, de mucho honor, y Juan el Bautista lo sabía. ¿Sabe usted qué tanto honor es Jesús para Dios? Tremendo, ¿verdad? La humildad de Juan. Qué humildad. Juan el Bautista lo sabía. Pero algo que Juan sabía de Jesús eran las tres mismas cosas que él había negado antes de él mismo. Juan sabía de que Jesús era el Mesías, era el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador. Él sabía que Jesús era Elías, el mediador entre Dios y los humanos. Jesucristo dijo de él mismo, vamos a ver en el futuro, que nadie va al Padre sino a través de mí. No es María, no es el pastor, no es Buda, nadie de ellos. Jesucristo dijo, nadie va al Padre, nadie, si no es a través de mí. Ese era el ministerio de Elías, y eso era lo que sabía Juan el Bautista acerca de Jesús, y también lo que él sabía, que Jesús era el profeta. El profeta, no un profeta. Había un montón de profetas en Israel, pero estaban esperando a el profeta, con un artículo definido, el profeta. Este era Jesús, la voz propia de Dios, que él había prometido en Deuteronomio que iba a venir, más o menos como Moisés, solo que este era distinto. Moisés fue un profeta, este era el profeta, el que hablaba la propia voz de Dios. Juan el Bautista sabía que Jesús era el pago de Dios. El pago de Dios. Dice aquí, al día siguiente vio Jesús que venía hacia él. Juan el Bautista estaba en el río Jordán bautizando. Él les hablaba del arrepentimiento, él les hablaba que venía alguien que podía salvarlos, pero que su corazón tenía que estar listo. Y la forma que ellos podían era que tenían que arrepentirse de sus pecados, preparando el corazón y la mente para el que venía con ese mensaje divino. Y él estaba ahí bautizando a las personas. Yo me imagino a Juan, que él estaba ahí, se levanta la persona, la bautizó, y de repente mira que ahí venía alguien, y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo en voz alta, en la forma que está escrito en el griego. Él estaba anunciando, porque les había sido, bautícense porque viene uno, y de repente, aquí está el que quita el pecado del mundo, aquí está el Cordero de Dios. Está escrito en el participio, en el griego, que significa que no lo dijo una vez, lo dijo muchas veces. Juan el Bautista estaba bautizando con agua. He aquí. Miren, esa palabra quiere decir, mírenlo él. Este es. Mírenlo, lo pueden ver. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Miren, este es el Cordero que Dios
ha ofrecido para pagar por los pecados de la humanidad. ¿Por qué tenía que pagarse el pecado de la humanidad? Que la mayoría de ustedes saben, pero tal vez hay alguien que aquí no sabe. Cuando usted comete una infracción en cualquier país, usted tiene que pagar, ¿verdad? Tiene que pagar. Iba a una velocidad muy alta, le dan una multa. Si usted viene y comete algo más grande y le quita la vida a una persona, no importa en qué país está, si ahí hay ley, esa persona tiene que pagar de una forma, ya sea metiéndola a la cárcel por muchos años, cadena perpetua, o a veces hasta quitarle la vida. Depende de qué problema o qué se haya hecho, qué infracción de la ley. Pues nosotros también infringimos la ley de Dios, la quebrantamos. Una mentira, dice Dios, no mentirás. Ya mentiste, hay que pagar por eso. Pero ¿por qué Dios cobra eso? Bueno, si los humanos cobran, ¿por qué no va a cobrar Dios? Si a usted le hacen algo mal y alguien viene y viola sus derechos, ¿usted quiere que se haga pago, que se haga restitución o no? ¿Verdad que sí? Usted quiere que le hagan justicia, ¿verdad? Bueno, Dios es justo y Dios tiene que hacer justicia. Lo que pasa es que la justicia no nos gusta cuando no me va bien a mí. Pero si yo pido justicia y me va bien a mí, yo exijo justicia. Dios es justo, hermanos. Y Dios exige justicia. Y la justicia que Dios quiere hacer es que la paga del pecado es la muerte. Eso fue lo que le dijo a Adán y Eva. No era nada nuevo para Adán y Eva. Pero aquí viene y hay algo lindo que está haciendo Dios. Hay una promesa de aquellos que han estado solos y sin consolación, que habían pecado mucho. Juan venía anunciando a ustedes, ahora se les ha dado una buena noticia, que sus pecados han sido pagados y no por ustedes, que Dios ha traído su propio Cordero para pagar y quitar los pecados del mundo. La paga del pecado es la muerte. En los tiempos antiguos del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, se había establecido que se pagaban a través de la muerte de un animalito, de un corderito, de tortulitas, de cositas así, ¿no? Pero aquí venía Dios y Él traía el pago. Él dijo, los humanos no entienden de que esto de hacer sacrificios nada más es para mostrarles de que ellos tienen que pagar al final de su vida. Pero yo no estoy interesado en eso. Yo quiero que ellos sepan que un día en el futuro, en el tiempo de Jesús, yo voy a venir con mi propio Cordero. Y este es el único Cordero que va a quitar el pecado de la humanidad, de aquellos que creen en Jesucristo. Imagínense, esto que les estoy diciendo ya lo sabían ellos, todos los que estaban bautizando. Esto era normal para ellos eran judíos. Y saber que ya esto estaba aquí y ya Juan, el Bautista les había enseñado que este Mesías, el Cristo, Elías, el profeta, era el que iba a venir a hacer todo esto. La emoción, aquí está. Este es el que quita el pecado de ustedes, si ustedes creen en Él. Juan sabía que Jesús era la persona más importante para Dios. Miren lo que dice aquí en el versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, refiriéndose a Jesús, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Esto nos habla de que Él sabía de que Jesús no era solamente humano, había algo especial en Él. Jesús era una persona eterna. Antes de mí, Él era antes. Porque dice, un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Él habla aquí indirectamente que Jesús era alguien especial, que era un ser eterno. Y les estaba diciendo esto. Esto significa que aunque Juan era más famoso y tenía un ministerio más grande que Jesús en ese momento, porque conocían a Juan el Bautista, pero Jesús todavía no lo conocía, pero venía anunciando a Jesús, que Jesús era de más alto rango que Juan, porque Jesús existía antes de que Juan naciera. Eso lo sabía Juan. Juan sabía que Jesús era el elegido de Dios para darnos vida otra vez.
con el Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí en el 33. Y yo no le conocía, dice. Yo no le conocía, dice Juan el Bautizador. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dios le había dado revelación a Juan. Juan conocía a Jesús antes. Cuando dice aquí yo no lo conocía, sí lo conocía, pero no lo conocía como el Mesías, como el profeta, como Elías. ¿Sabe usted que Juan el Bautista era primo de Jesús? Habían crecido juntos, pero él nunca se imaginó hasta aquí que él era el Hijo de Dios. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, ¿quién mandó a bautizar en agua a él? Dios fue el que le dijo a él: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando usted acepta el mensaje de Jesucristo, que Él vino y murió por sus pecados, Él no pagó por los pecados de Él, porque Jesús nunca cometió ningún pecado. Él fue perfecto. Él cumplió la ley de Dios perfectamente, porque Dios sabía que ustedes y yo no podíamos. Él vino y tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros no tuviéramos que pagar, muriendo y yéndonos eternamente al infierno. Eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. No hay pecado grande que usted haya hecho que Dios no pueda perdonar. Si usted ha pecado bastante, hay una doble porción de la gracia de Dios para usted. ¿Y por qué hace este Dios por mí? Porque Dios le ama. Y eso usted todavía no lo sabe si no conoce a Dios. Dios nos ama, hermanos, y por eso Él vino, y no solo vino, murió por nosotros y se fue y dijo, bueno, ya no. Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él está acá. Y una de las formas de que Él se manifiesta su presencia es a través de la presencia del Espíritu Santo, porque los tres son unos. Y ese Espíritu Santo que habla acá es que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, en ese momento el Espíritu Santo de Dios es depositado adentro de nosotros para darnos las fuerzas, para cambiarnos, para santificarnos, para ayudarnos. Él es el que nos ayuda en esta vida difícil, en este desierto de soledad y de dificultades. Solo quiero aclararles una cosita antes de terminar. Esto más que todo ahorita es una enseñanza. Aquí habla de bautizar en agua. Eso Juan bautizaba en agua antes de Jesucristo, ¿verdad? Antes de haber nacido de nuevo, andaba bautizando con agua. Y la pregunta que algunos de ustedes pueden tener es, bueno, ¿y por qué bautizamos con agua después de haber aceptado, verdad? Porque el bautismo de Juan y el bautismo que hacemos ahorita, aunque ambos son con agua, eran dos bautismos distintos. El de Juan era para arrepentimiento y solo se practicó en ese tiempo porque él era el que venía adelante de Jesús. Vayan a Hechos 19, 2 al 5, vamos a leer juntos. Hechos 19, ahorita va a aparecer aquí atrás, 2 al 5, y aquí esto les va a ayudar a entender. Dice aquí, y les dijo, aquí está Pablo, esto está en Hechos, Pablo le está hablando a algunas personas, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Oiga bien, ¿cuándo iban a recibir el Espíritu Santo? Cuando creyeran. El Espíritu Santo no se impone por manos y como yo pastor se los pongo a ustedes. No. Cuando ustedes crean, haya pastor o no haya pastor, si ustedes se arrepienten, ahí entra el Espíritu Santo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. ¿Okay? Algo raro acá. Entonces él les dijo, ¿en qué bautismos pues fuisteis bautizado? ¿En qué bautismo? Quiere decir que hay por lo menos dos.
Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ok? Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces ahí ustedes tienen los dos bautismos, pero no solo bautizamos con el bautismo después, no antes, porque ese solo ocurrió en esa época. Entonces espero que esto les aclare un poquito por aquellos que les gusta saber más de las cosas de Dios. Queremos explicárselas bien. Entonces, el bautismo con agua en la iglesia es los que ustedes ya primero tienen que aceptar a Cristo como Salvador. Después el segundo paso de obediencia, es bautizarse en agua, y nos bautizamos aquí en el santuario. Ese bautizo mira atrás a la vida y a la muerte de Cristo, y este es el bautismo, es simbólico de que estamos muriendo y siendo resucitados en Él. Pero antes ya hemos aceptado a Cristo como tu Salvador, como nuestro Salvador, y antes de eso nos hemos arrepentido, porque sin arrepentimiento usted no puede aceptar a Cristo como su Salvador. Si usted no se arrepiente de sus pecados, ¿qué pecados? Yo no necesito perdón. Yo no he pecado nada. Una persona que es alcohólica dice: yo no soy alcohólico, y se andan cayendo en las calles, ¿no? Y se quedan: yo no soy alcohólico. Y todos se quedan bien, dicen: sí eres, ¿no? Pero no le dicen, por vergüenza o por pena. Yo no soy alcohólico. ¿Por qué no vas a Alcohólicos Anónimos? No, yo no voy porque si no acepta que ha fallado, que hay pecado en usted, usted no va a necesitar la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, ya para terminar, ¿es usted un monte o es usted un valle? En el valle usted ahí reconoce que necesita la ayuda de Dios. En el valle usted ahí reconoce de que esta vida es difícil, que usted ya no puede. No es que usted no quiera, es que no puede. Nadie puede vivir una vida sin saber quién es Jesús. Y esto es lo que Juan el Bautista venía a hacer. Él venía a dar testimonio, y él había visto que Jesús era el Hijo de Dios. Vamos a hacer una transición a la oración. Vamos a orar. Es algo nuevo que hemos empezado. Hemos dejado aquí un espacio suficiente y vamos a orar por dos cosas. Si hay algo de este mensaje de la Biblia que Dios le ha hablado a través de su palabra a usted, y hay algo que usted quiera decir: Dios mío, perdóname, quiero conocerte más. Dios mío, quiero entender quién eres tú. Quiero entender que Jesucristo es tu Hijo. Yo pensaba que Él era solo esto. Ayúdame. Pase aquí enfrente, queremos orar por usted. Si usted necesita oración por cualquier otra cosa, por enfermedad, por un problema, por cualquier cosa que sea, usted sabe, le queremos invitar. Así que quiero pedirle por favor al equipo de oración que pase aquí enfrente, y lo vamos a esperar aquí que usted venga. Vamos a orar, queremos orar por usted.